Hola, hola, espero que estén muy bien. Bueno, esta semana nos corresponde lo que para mí es la parte más bonita del curso, que es lo de extremos de funciones en varias variables, lo de máximos y mínimos. Bueno, y también hay algo que se llama puntosilla, que eso hablaremos en un rato. Entonces, lo primero que vamos a hablar en este primer video es sobre los puntos críticos. ¿Qué son los puntos críticos? Bueno, los puntos críticos van a ser aquellos que satisfagan que el gradiente, recuerden que ese triangulito significaba gradiente. Entonces, los puntos críticos van a ser aquellos que satisfagan que el gradiente de la función es el vector nulo. Entonces, bueno, la mejor forma de representar esto es con ejemplos. Entonces, el primer ejemplo que vamos a hacer es halle los puntos críticos eh, de esta función, halle los puntos críticos de la función z igual eh, x cuadrado, más xy más y cuadrado más y cuadrado más y. Entonces, lo que vamos a hacer es encontrar los puntos críticos de esa función. Entonces, lo primero que tienes que hacer, sí o sí, es hallar la f de x. Eso es lo primero. O sea, la parcial con respecto a x. Ya que en este punto ya deberíamos ser bastante buenos derivando, ¿verdad? O esa es la idea. ¿Cuál es la parcial respecto a x? Si derivaríamos esta función, la derivada de x cuadrado es 2x. Ujú. La derivada de xy es y, porque recuerden que estamos derivando respecto a x, y la derivada de y cuadrado y de y de ambas va a ser cero. ¿Por qué sería cero? Porque recuerden que estamos derivando respecto a x, entonces en este momento y es constante. Entonces la derivada me da o nos está dando 2x más y, la respecto a x. Lo siguiente que tienes que hacer es sacar la derivada respecto a y. Entonces, si derivas esa función, deberías estar de acuerdo conmigo que esa derivada respecto a y da x más 2y más 1. Ajá. Porque digamos, si derivas a x cuadrado, eso es cero. Si derivas a xy, eso es x. Si derivas a y cuadrado, eso es 2y. Y si derivas a y, eso es 1. Entonces ya ahí tienes las dos derivadas parciales de primer orden. Ahora construyes el gradiente. Recuerda que el gradiente de la función es un vector que en la primera entrada del vector contiene la f de x y que en la segunda entrada del vector contiene la f de y. ¿Okay? Y entonces lo que vas a hacer es que cada una de las entradas de ese vector gradiente, como los puntos críticos son aquellos que satisfagan que el vector gradiente es igual al vector nulo, entonces lo que haces es que creas un sistema de ecuaciones donde cada entrada de ese vector gradiente la igualas a cero. Entonces, 2x más y es igual a cero, ¿sí? Y x más 2y es igual a menos uno. Vean que al fin y al cabo voy a hacerlo en un pasito para que se vea mejor. Digamos, lo que estoy haciendo es decir que x más 2y más uno, que es la segunda entrada, es igual a cero. Pero para simplificar el proceso, mando el uno que estaba sumando al otro lado a restar. Entonces te queda igual a menos uno. ¿Sí? Y ese de ahí, ese es un sistema pequeñito de 2 por 2 que puedes resolver fácilmente en la ecuación, perdón, resolverla en la calculadora. Entonces, si tenés cálculo gris, en la cálculo gris recuerden que eso se resuelve con modo 5.1, me parece que es en la cálculo gris. Ujú. Modo 5.1. Y en la cálculo blanca, eso es menú A12. Menú A12. Eh, en cualquiera de los dos, la cosa es que te tiene que salir en cualquiera de las dos calculadoras, te tienen que salir 6 espacios. ¿Así? Entonces, ¿cómo rellenarías esos espacios? Bueno, la primera fila sería 2, 1, 0. ¿Por qué 2, 1, 0? Porque aquí hay un 2, aquí a la par de la Y, aunque no se vea, hay un 1 y aquí hay un 0. ¿Sí? Y en la segunda fila te quedaría 1, 2, menos 1. Porque vean que aquí a la par de la X hay un 1, a la par de la Y hay un 2 y el menos 1. ¿Sí? Voy a meter un toquecito eso a la calculadora. Entonces es menú A12. Y entonces sería 2, 1, 0
1, 2, menos 1. Y cuando haces eso en la calculadora, te va a decir que x es igual a un tercio y que y es igual a menos 2 tercios. Entonces ya con eso se ha concluido que por lo tanto el punto crítico de esa función, ojo, no es que la función tenga un solo punto crítico, podría ser que la función tenga más de un punto crítico, ¿verdad? En este ejercicio como tal solo tiene un punto crítico y ese punto crítico es un tercio menos 2 tercios. Bueno, creo que voy a aprovechar el hecho de que el video no es muy largo para hacer un segundo ejemplo. ¿Está bien? Entonces vamos a ver cuál hacemos. Vamos a hacer este. Otro ejemplo. ¿Ok? Entonces vamos a hacer este otro ejemplo. Igual, halle los puntos críticos. Halle los puntos críticos. Entonces vamos a hallar los puntos críticos de z igual a, este sería 4x menos x a la 4 menos 4xy cuadrado. Menos 4xy. Ok. Entonces ahí tenemos la otra función. Entonces aquí igual vamos a hacer el mismo toque, vamos a hallar los puntos críticos. Para hallar los puntos críticos, primero ocupan las parciales. Entonces hallemos la parcial respecto a x. Si ustedes ya más o menos van en todas con el curso, deberían estar de acuerdo conmigo que esa parcial va a ser 4 menos 4x a la 3 menos 4y cuadrado. ¿Sí? Revisemos a ver. Cuando derivas 4x, esa derivada da 4. Cuando derivas a x a la 4, eso da 4x a la 3. Y cuando derivas a 4xy cuadrado, como estás derivando respecto a x, entonces esa derivada da 4y cuadrado. ¿Sí? Entonces voy a borrar aquí. Ok. Ahora llevamos la f de y. ¿Quién sería la f de y? Deberían estar de acuerdo conmigo que la f de y da menos 8xy. ¿Sí? Esa cortita. Revisemos a ver. ¿Por qué da menos 8xy? Porque cuando usted hace la derivada de 4x, 0, porque estás derivando respecto a y. La derivada de x a la 4, 0, porque estás derivando respecto a y. Y la derivada de 4xy cuadrado sería, bajas el 2 que hay encima de la y, entonces te va a quedar 8x, porque el 2 se multiplica por el 4, entonces te queda 8x y y. Ya la y no te queda la 2, sino que te queda la 1. Entonces te queda 8xy. Y obviamente negativo por el menos que hay acá. Bueno, muy bien, excelente. Ya teniendo las derivadas, entonces por lo tanto decimos que el gradiente de la función se convierte en, recuerden, el gradiente es el vector que en la primera entrada tiene la parcial 1 o la parcial respecto a x. Que estoy diciendo cualquier no era. Ahora sí, menos 4y cuadrado. Y en la segunda entrada tiene a la parcial respecto a y. ¿Ok? Eso tiene que ser igual al vector nulo, que eso lo que equivale es a crear un sistema donde igualas cada una de las entradas del gradiente, o más fácil decirlo así, igualas cada una de las parciales a cero. La parcial respecto a x igualada a cero y la parcial respecto a y igualada a cero. Ok, eso claramente como tiene grado 3 y grado 2 no entra o no es posible resolver en la calco. Pero vean qué podemos hacer. Primero, agarremos la segunda ecuación, que es la segunda parcial, o sea, menos 8xy igual 0. Obviamente el menos 8 lo puedo mandar a dividir al otro lado, entonces desaparece, porque te quedaría en el lado derecho 0 entre menos 8. ¿Sí? Entonces simplemente lo que te está quedando es que xy es igual a 0. ¿Qué significa que xy es igual a 0? Recuerden que aunque no se vea, ahí hay un por. En matemática, cuando dos cosas estén multiplicando y estén igualados a 0, es porque o la primera cosa es 0, o sea, en este caso, o x es 0, o la segunda cosa es 0. O sea, en este caso, o x es 0 o y es 0. Entonces, ¿qué pasa si x es 0? Bueno, si x es 0, sustituya en la primera ecuación. Es decir, si x es 0, entonces te quedaría 4 menos 4 por 0 a la 3 menos 4y cuadrado igual a 0. Ok, entonces resolviendo esto te va a quedar que 4 es igual a 4y a la 2.
¿Estás de acuerdo? Lo que pasó aquí fue que esta parte de acá se hace cero, ¿verdad? Porque estás multiplicando algo por cero. Entonces solo te queda este 4 que es el, y este 4y cuadrado, para que no me quede negativo, lo mandé al lado derecho a positivo. ¿Sí? Y entonces para el despeje te va a quedar que 4 entre 4 es igual a y cuadrado. Vean que lo que estoy haciendo es mandando este 4 de aquí a dividir. Claramente 4 entre 4 es 1, entonces te queda que 1 es y cuadrado. Y entonces ya metes raíz. Entonces te va a quedar que más o menos raíz de 1 es igual a y. Vean que metí raíz para quitar el cuadrado de la y. Pero obviamente más o menos raíz de 1 es más menos 1, porque la raíz de 1 es 1. Entonces, ¿qué significa eso? Que si x es 0, hay dos posibles puntos críticos, que es el 0,1 y el 0, menos 1, porque te dieron dos posibles valores de y, o uno positivo o uno negativo. Bueno, eso fue lo que ocurría si x era 0. ¿Qué pasa si y es 0? ¿Okay? Si y es 0, igual, en la primera ecuación, en esto de aquí, eh, en esto, voy a cambiar, pero ahora las y por 0, ¿verdad? Entonces te va a quedar 4 menos 4x al cubo, menos 4 por 0 a la 2, igual a 0. ¿Sí? Entonces esto te queda que 4 es igual a 4x al cubo. Para que no se pierdan qué fue lo que pasó. Cuando hago 4 por 0, da 0. Y este menos 4x al 3, para que no me quedara negativo, lo mandé al lado derecho del igual, pero positivo, ¿verdad? Y aquí misma historia. Mandas este 4 a dividir, entonces te va a quedar que 4 entre 4 es igual a x a la 3. ¿Okay? Y 4 entre 4 es 1. Entonces te queda 1 es igual a x a la 3 y metes raíz cúbica. Aquí hay una nota que quiero que recuerden. En la raíz cúbica no tienes que agregar el más menos, no se agrega. El más menos solo se agrega en la raíz cuadrada. Bueno, en general se agrega en las raíces de índice par. 2, 4, 6, 8. ¿Sí? Y en las raíces de índice impar, como 3, 5, 7, ¿sí? Ahí no se agrega el más menos. Y la raíz cúbica de 1 es 1. Entonces te queda que x es 1. O sea que el hecho de que y sea 0 te genera otro nuevo punto crítico, que sería el punto 1,0. ¿Por qué primero pongo el 1? Porque siempre se pone primero lo que te dé el valor de x. Entonces, 1 en x y 0 en y. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, esa función, la función, esta tiene tres puntos críticos. Tiene tres puntos críticos. ¿Que cuáles eran? Los dos primeros que sacamos, que fueron aquí el 0,1 y el 0 menos 1. Entonces, 0,1, 0,1, 0 menos 1. Y este último punto crítico que es el 1,0. Bueno, muy bien. Nos vemos en el próximo video.